Muy bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana. Vamos a preparar nuestras Biblias al Salmo 81, por favor, y vamos a leer todo el Salmo para que lean algo hoy en el día. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por concedernos la vida. Cada día, Señor, que nos das es una bendición. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos, por sustentarnos. Gracias por ser nuestro Dios, por el amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros. Perdona hoy nuestras ofensas, Señor, si en algo te hemos faltado, si hemos quebrantado tu palabra, hemos desobedecido, Señor. Que en nuestro corazón hallares iniquidad, Señor, por favor, perdónanos, límpianos y cámbianos, Señor, para no pecar más contra ti. Y Padre, permite que la escritura de hoy sea de bendición a nuestra vida. Te pedimos, Padre, por nuestro país, por nuestra ciudad, que tengas misericordia, Señor, que nos guardes, Padre, en medio de esta pandemia y, mi Dios, que cuides de todo tu pueblo, todos nuestros hermanos, que hoy podamos reflexionar sobre la Escritura y tomar buenas decisiones. Por favor, Señor, cuida a tu pueblo y, Padre mío, permítenos, mi Dios, entender que separados de ti, nada podemos hacer, que, mi Dios, dispongamos nuestro corazón en este día para escuchar tu palabra. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura al Salmo 81. Dice así: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza el Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. En este salmo, hermano, un salmo precioso, encontramos una frase en el versículo 13. Dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Ahora vamos a mirar cómo es que Dios siempre ha sido bueno con Israel. Vamos a Salmo 81:5. Dice la palabra de Dios así: lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Y hermano, dice la frase, cuando salió por tierra de Egipto, nos está hablando de la libertad que Dios le concedió a Israel. Recordemos que por 400 años Israel había vivido en Egipto, no en comodidad, sino en esclavitud. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios levantó a Moisés. Sabemos que Dios hizo un milagro para preservarle la vida a Moisés.
Y luego Moisés, hermano, tuvo que huir al desierto y vivir allá 40 años. Y después regresó, después de la visión de la zarza, que fue otro evento sobrenatural, donde Dios lo llama para ser el libertador. Y después Moisés regresa a Egipto y con las plagas Dios envió sobre Egipto, entonces el faraón no tuvo más remedio que dejar ir a Israel. Aún dice la escritura, cuando Israel se había ido, faraón intentó volver a regresarlos y con la vara de Moisés el mar rojo fue abierto y ellos cruzaron en seco. No solamente se abrió el mar, sino que Dios aplanó el camino, Dios modificó la profundidad del mar para que ellos pudieran caminar allí. Y eso está escrito también en la palabra. Y hermanos, Dios hizo milagros, Dios los sacó con poder, Dios los sacó con mano fuerte, Dios los sacó con brazo extendido, haciendo milagros portentosos. Y hermanos, después estuvieron en el desierto, Dios los llevó junto a la tierra para que tomaran posesión de ella. Pero ellos tuvieron temor una vez que enviaron a los 10 espías a reconocer la tierra. Los espías regresaron con buenas noticias y regresaron con fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra, dice la Biblia, ellos cortaron la vid y la vid, hermano, era cargada por 2 hombres, las uvas, racimos de uvas que daba una vid, hermano, tenían que cargarlo entre 2 hombres. Una tierra productiva, una tierra fértil, como hoy en día es Israel, hermano. Israel hoy es productor mundial de plantas, la horticultura es una parte importante en la economía de Israel, y ese tipo de uvas que la Biblia nos habla hoy en día se están dando en Israel. Y Dios hizo maravillas, Dios hizo, hermanos, las señales, pero estos hombres espías, aunque vieron el fruto, pusieron más atención en las ciudades fortificadas. Había muchos pueblos, los heveos, los cananeos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos, los heveos, ¿verdad? Todos los feos, habitaban la tierra, y había una ciudad que se llamaba de los hijos de Anac, ¿verdad? Los anaseos. Era de una raza de gigantes. Anac tenía varios hijos que habitaban en Hebrón, que fue la tierra que tomó Caleb, y ellos, al mirar a los gigantes, a esa raza de gente alta, hablamos un poquito de eso el jueves, como hubo una mezcla de ángeles y humanos y salieron unos híbridos gigantes, y pues aún habitaban algunos pocos, ya no era lo común como antes del diluvio. Había razas de gigantes, pero pocos, y Dios pues les había prometido darles esa tierra, pero estos hombres espías, 10 de ellos, salvo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, ellos querían entrar a la tierra en obediencia a Dios, pero los otros 10 desalentaron el corazón del pueblo, y Dios tuvo que tener a Israel por 40 años en el desierto, hasta que muriera toda esa generación incrédula, y los hijos de ellos, que eran niños en ese entonces, crecieran para que ellos entraran a tomar posesión de la tierra. Entonces Dios, hermano, mostró bondad hacia Israel y los sacó de la tierra de Egipto. Dice Salmo 81:6: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Los cestos era donde ellos recogían la paja. Recordamos que 2 ciudades fueron edificadas bajo el trabajo de los esclavos, y el trabajo principal de ellos era hacer los ladrillos para construir las ciudades. Entonces dice Dios: yo aparté su hombro debajo de la carga de los cestos los traían acá y tenían que ir y venir todo el día, hermanos. Dice Dios: sus manos fueron descargadas de los cestos. No solamente yo los llevé la libertad, yo también les quité la esclavitud, el yugo de la esclavitud. Siguiente versículo, Salmo 81,
7 dice la Biblia: en la calamidad clamaste y yo te libré. Respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Dice, cuando ellos estaban en esa esclavitud, cuando Faraón endureció la mano sobre ellos y cuando comenzó a matarlos, porque literalmente Faraón se dio cuenta de que los hijos de Israel habían crecido más que los egipcios, él elaboró una ley donde todos los niños varones que nacieran tenían que ser echados al río para ser muertos. Primero ordenó a las parteras para que los mataran, pero las parteras temieron a Dios y no los mataron. Pero después Faraón ordenó echarlos al agua para que murieran. Y hermano, pues ellos clamaron a Dios, dicen, la calamidad clamaste y yo te libré. Dios le está diciendo, pues yo los liberté, yo les aligeré la carga, yo los escuché en su oración, te respondí en lo secreto del trueno. Nos acordamos que la palabra de Dios nos dice, cuando ores, entra en tu cámara, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Aquí está hablando ese secreto, en lo secreto, te respondí en lo secreto. Igual que en lo secreto de tu cámara, no es que solamente que te encierres, sino que en tu oración alcances a entrar a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Y ellos lo hicieron y Dios les respondió, ¿verdad? Luego dice, Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios, hermano, mostró misericordia, Dios mostró amor hacia Israel, Dios mostró su paciencia, Dios mostró su ternura hacia su pueblo. Pero hermano, Israel no fue tan obediente. Dios los sacó de la tierra y luego los llevó al monte Sinaí, donde les dio los 10 mandamientos. Y los primeros 2 mandamientos, el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo es no te harás imagen de cosa alguna que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios les dijo que Él sería su Dios, porque Él es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él, no hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos. Y hermano, pues Dios les dio esos 2 mandamientos, junto con el tercero, que es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, los 3 primeros hablando de la vida espiritual. Y hermano, Dios les dijo que no buscaran otros dioses, pero Israel, hermano, una vez que tomó posesión de la tierra, una vez que entró a la tierra prometida, no obedeció a Dios en lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que entraran, que destruyeran todos los altares paganos de las naciones que Dios estaba echando delante de ellos, no se mezclaran sus hijos con las hijas de ellos. Es más, Dios les había dado la orden de destruirlos completamente. Pero ellos no lo hicieron así, los hicieron tributarios y luego se mezclaron los hijos de ellos con las hijas de los pueblos que habitaban la tierra de Israel. Y hermanos, pues entonces ellos cayeron en la idolatría. Vamos al siguiente versículo, vamos a ver cómo Dios les encargó no la idolatría. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres otra vez, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Esa fue la orden que Dios les dio. Dios les dijo que no tomaran otros dioses. Dios les dijo que no se inclinaran ante todas las imágenes que los pueblos de la tierra tenían, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los cananeos, los sidonios, todos tenían sus dioses. Algunos de ellos quemaban sus hijos delante de sus dioses, como me parece que era el dios Moloch. Él estaba en una posición así.
y así en las manos le ponían al hijo y abajo le ponían la lumbre y quemaban a sus hijos. Y Dios aborrecía todo eso y por esa razón Dios estaba sacando esas tierras, esas personas de la tierra. No solamente eso, había mucho homosexualismo y Dios aborrece también el homosexualismo y había mucha perversión. Entonces esas naciones ya se habían corrompido al tal extremo que Dios decidió sacarlas y introducir allí a la nación de Israel. Pero Dios les dio estos mandamientos y Salmos capítulo 81, versículo 11, nos dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dice Dios, pues yo les di los mandamientos, yo los saqué, yo los amé, pero ellos no escucharon mi voz, ellos rechazaron lo que yo les dije, ellos no quisieron lo que yo les quería dar, y Dios lo dejó al libre albedrío de ellos. Vamos al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios: los dejé por tanto la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces, aquí Dios, hermano, les enseñó, Dios les dijo cuál era su voluntad, cuál era su deseo con acciones. Dios les mostró su poder, Dios les mostró su grandeza, Dios les mostró su misericordia, Dios les mostró su amor, Dios les mostró su bondad, Dios les mostró el anhelo en el corazón de Dios de bendecirlos. Pero el pueblo de Israel endureció su corazón. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. El pueblo de Israel, dice la Biblia, estuvo en la dureza de su corazón y caminó en sus propios consejos. Eso es el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, pues las cosas no salieron como Dios quería para ellos. No porque Dios no pudiera hacerlo, sino porque Israel decidió diferente. Y luego entonces dice la frase, y así se titula el mensaje. El siguiente versículo dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. La frase fue: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Lo vamos a buscar aquí tantito. Aquí están. Ahí está. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y en mis caminos hubiera andado Israel. Ajá. Y en mis caminos hubiera andado Israel. Y luego dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios dice: pues yo tuve que quitarles la bendición. Ellos perdieron la bendición cuando ellos decidieron caminar en sus propios caminos, cuando ellos decidieron seguir la dureza de su corazón. Entonces yo tuve que detener mi bendición. Yo tuve que parar. Yo tuve que dejar que ellos asumieran las consecuencias de las acciones, las decisiones que ellos estaban tomando, ya no siguiendo mi consejo, sino siguiendo su propio consejo, la dureza de su corazón. Dice Dios: si ellos me hubieran escuchado, si ellos hubieran oído mi voz, si ellos me hubieran obedecido, dice, en un momento habría yo derribado sus enemigos. Luego dice el siguiente versículo: si ellos me hubieran escuchado, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. Ellos hubieran podido someter a todos los pueblos, pero eso si me hubieran escuchado, si me hubieran obedecido. El tiempo de ellos sería para siempre. Israel no tendría que salir de su tierra en cautiverio. Israel no hubiera sido conquistado por los babilonios, no hubiera sido conquistado por los romanos, no hubiera sido conquistado por los griegos, no hubiera sido conquistado por los persas, si ellos hubieran oído mis palabras. Dice, los que le aborrecen, los que aborrecen a Dios, se les habrían sometido, y luego dice, el tiempo de ellos sería para siempre. Ellos hubieran permanecido siempre en la tierra que yo les di. No hubiera habido periodos en la historia donde ellos abandonaron la tierra. Recordemos que Israel, hermano, por muchos años fue dispersado
en todos los pueblos, en todas las naciones. Y hermano, eso está escrito en la palabra de Dios, pero el libro de Ezequiel nos enseña que un día Israel volvería a ser nación en la enseñanza del Valle de los Huesos Secos, cosa que se cumplió en 1948, donde Israel fue nación. Y hermano, cuando Israel busca a Dios, Dios los bendice. El día de ayer se celebró en Israel un aniversario de la Guerra de los 6 días, donde las naciones árabes, cuando se declara la independencia de Israel, cuando los británicos los sueltan de su protección, entonces, hermanos, los ejércitos árabes siempre han odiado a Israel por una cuestión de Abraham, que no esperó la voluntad de Dios, sino que tuvo un hijo con la grandiosa idea de Sara, de darle a la esclava Agar, y luego nació Ismael, y esos musulmanes son hijos de Ismael. Y después se mezcló Ismael con Esaú, quien perdió la bendición, hermanos, le vendió la bendición a Jacob y Dios lo desechó. Y entonces de ahí viene todo el conflicto árabe-israelí. Y hermanos, pero aún si Israel hubiera buscado a Dios con todo su corazón, ellos habrían estado ahí para siempre. En esa guerra de los 6 días, las naciones musulmanes, las naciones árabes, trataron de conquistar la tierra, pero en 6 días Dios bendijo a los ejércitos de Israel y, hermanos, lejos de que fueran expulsados, tomaron posesión de más tierra, y es cuando ellos tomaron posesión de Jerusalén del Este, y hermano, pues cumpliendo grandes partes de la profecía bíblica. Pero cuando Israel busca a Dios, hermano, Dios bendice a Israel. Dice Dios, oh, si me hubieran escuchado, oh, si hubieran oído mi voz, yo habría derribado a sus enemigos, los otros enemigos se les hubieran sometido, su tiempo en la tierra sería para siempre. Versículo 16, serían sustentados, dice, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, yo bendeciría sus cultivos, yo bendeciría sus cosechas. Israel no pasaría tiempos de hambre, Israel no tendría escasez, porque yo daría bendición a su tierra, con miel de la peña les saciaría. Es decir, el alimento en la nación sería suficiente para todo el pueblo de Israel. Dios dice, pero eso hubiera pasado si me hubiera oído Israel. Si me hubiera oído Israel, hermanos. El problema es que Israel no quiso escuchar a Dios. Israel se dejó a la dureza de su corazón, a su propia sabiduría. Y ante esto, hermano, nosotros podemos ver cómo Dios bendice a Israel. Cuando Israel busca a Dios, siempre lo halla. Y aún, hermano, el plan de Dios no ha terminado con Israel. Dios va a levantar a la nación de Israel, Dios va a obrar a través de la nación de Israel, Dios va a llevar la salvación del mundo a través de la nación de Israel, 144,000 judíos descritos en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Ellos llevarán el evangelio, hermano, a cada rincón de la tierra. Habrá más gente salva en ese periodo cuando Dios usa a Israel que en el periodo cuando estuvo la iglesia de Cristo. Hermano, Dios va a usar a ese pueblo de una manera increíble. Dios no ha terminado con Israel. Un día la iglesia será desgajada, el plan de Dios para la iglesia terminará y Dios usará la nación de Israel. La nación de Israel, hermano, nunca será exterminada. Por más que las naciones como Irán, hermano, se jacten de que los van a desaparecer, hermano, Irán ha desarrollado un plan nuclear para destruir Israel, pero hermano, la escritura dice que cuando Irán lance ese misil nuclear contra Israel, va a caer en su propia tierra, hermano. Dios se va a encargar de ejecutar su juicio contra la tierra de Elam o la tierra de Irán, y hermano, los iraníes van a ser dispersados por todo el mundo. La tierra de Irán, hermano, va a quedar inhabitable por causa de la radiación, y eso está escrito en la palabra, hermanos, y ellos van a ser dispersados por todos los pueblos. Lo que ellos quieren hacer con Israel, hermano, Dios va a intervenir y Dios lo va a hacer con
Irán. Y hermano, nadie va a poder acabar con Israel. Lo quería hacer Yasser Arafat, lo intentó Saddam Hussein, hermano, en la guerra del Golfo. Cuando los aliados atacaban Irak, Irak le disparaba a Israel. No tenía nada que ver, pero hermanos, es parte del odio que ellos le tienen a Israel. Nadie terminará con Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, hermano, y Dios tiene planes para ellos todavía. Pero hermano, todo el sufrimiento que han tenido a lo largo de los años, las dispersiones, hermano, cuando los babilonios los llevaron, hermano, a la tierra de Babilonia, hermano, de los caldeos, cuando los persas los llevaron con el rey Asuero, podemos leer el libro de Esther, los llevaron en cautividad. Cuando los romanos, hermanos, los presionaron, los griegos, hermanos, también tomaron control de la tierra. Adolfo Hitler, hermanos, los persiguió, pero todo eso se lo hubieran ahorrado si ellos hubieran oído la voz de Dios. Y ante esto, quiero yo preguntarle a usted, ¿cuántas bendiciones en su vida ha usted perdido por no escuchar la voz de Dios? Dios tiene dos pueblos. En la Biblia se habla de dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel, es la nación de Israel. Otro es el pueblo de la iglesia. Y finalmente están los gentiles, los que no son judíos ni son cristianos, forman parte de otro pueblo que se conoce como el pueblo gentil. Y hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hemos perdido como cristianos, como hijos de Dios, por no obedecer su palabra? Así como Israel, todo lo que hemos leído, hermano, cómo Dios ha sido bueno con ellos, pero cómo ellos han perdido bendición, hermano, porque no han escuchado su voz. Puedo pensar yo en la iglesia de estos tiempos, no escucha la voz de Dios. Dice la Escritura, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, está hablando a la iglesia y dice Cristo, si alguno de los de la iglesia oye mi voz. Hermano, Dios tiene todo el poder. Dios nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Dios sigue obrando, hermano, en nuestro tiempo. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Él está al pendiente de nosotros. Dios está al pendiente de nosotros. Dios, hermano, nos ama. Dios nos quiere bendecir. Dios es un Dios de poder, es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros. En nuestra iglesia lo hemos podido ver, hermano, cómo es que Dios ha puesto su mano allí y hemos visto milagros increíbles, hermano, en sanidades, milagros de provisión, milagros, hermano, como Dios nos construyó un templo. Lo hemos visto con nuestros ojos. No podemos decir, hermano, en Montemoria, no podemos decir que Dios no es real, no podemos dudar un solo instante de su existencia por las cosas que nuestros ojos han visto, hermano, no por lo que hemos leído. Con lo que nosotros leemos de la Biblia, con lo que nosotros encontramos aquí, nos es suficiente para creer en Dios. Pero hermano, Dios ha sido tan bueno, Dios es tan grande con Montemoria, hermano, que no solamente es lo que hemos leído, sino lo que hemos visto ya con nuestros ojos. En Montemoria no puede haber un cristiano que diga que no ha visto la mano de Dios, porque Dios lo ha demostrado, hermano, con hechos, ¿verdad? En Montemoria no somos ateos, no caben los ateos ahí, porque es imposible después de ver todo lo que Dios ha hecho entre nosotros, hermanos. Pero Dios tiene todo el poder. Voy a analizar un poquito la vida de David y luego voy a terminar con una reflexión de la iglesia para que podamos ver cómo funciona. Dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo. Pero ahora lo voy a bajar de nivel, ya no de pueblo, sino de una sola persona. Y nosotros conocemos al rey David.
El rey David, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. El salmista de Israel, el gran rey de Israel, el heredero, el padre de Jesucristo, quien es el heredero al trono, no el padre inmediato, pero sí es Jesucristo descendiente, el rey David. Y hermano, un hombre extraordinario, un hombre increíble, entre su imperfección, claro, pero un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Ahora vamos a leer los siguientes versículos y vamos a ver cómo es que todo se trata de Dios, tratando de buscar, cuando no Dios tratando de buscar, Dios cuando es buscado por los hombres. Dice la Biblia, 2 Samuel capítulo 8 versículo 6, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos al tributo. Fíjate esta frase, 2 Samuel 8:6, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No fue David, hermano, consiguiendo las victorias, fue Dios dando la victoria a David por donde quiera que fue. Donde quiera había guerra en Israel, hermano, pero Dios intervenía, Dios les dio la victoria. Vamos al siguiente versículo, 2 Samuel 8:14. Dice, primero puso guarnición en Siria, ahora dice que puso guarnición en Hebrón. Dice la Biblia, en Edom, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y otra vez fíjate la frase, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Otra vez, hermano, no es que David era suficiente, es que Dios le dio la victoria sobre Edom, es que Dios le dio la victoria sobre Siria. Y vamos al siguiente versículo, 2 Samuel capítulo 12 versículos 7 al 9. Después del pecado de David viene Natán y lo reprende. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré la mano de Saúl. David, no es que tú debías ser el rey, es que yo decidí que tú fueras el rey. Yo te ungí a ti por rey de Israel, yo te puse en el reino y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl buscaba tu vida. Saúl no quería entregar el reino, pero yo te libré de la mano de Saúl. Yo te ungí, yo te libré. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di a la casa de Israel y de Judá. Yo te junté las 12 tribus para que tú reinaras sobre ellas. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. No solo era, no era David, hermano, era Dios. Y versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oh, si me hubiera oído Israel, oh, si me hubiera oído David, oh, si me hubiera oído Montemoria. Hermano, creo que debemos aprender de estas historias y ser más diligentes en escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Ser más obedientes, más temerosos de Dios. Dios quiere bendecir, Dios quiere ayudar, Dios quiere levantar a su pueblo, pero hermano, es el pueblo el que no quiere, es el pueblo el que es rebelde, es el pueblo el que es duro de corazón. Mira, versículo 18. Primero de Crónicas 12, 1 al 22, nos habla cómo Dios, hermano, levantó a David. Dice, estos son los que, fíjate, vinieron a David. David no los fue a buscar, Dios se los trajo, hermano.
Dios les trajo los líderes, Dios le trajo hombres valientes, Dios le levantó un ejército. No fue David reclutando la gente, Dios, hermano, trajo toda esa gente. Estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semá Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gedelatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, de Gedor. También de los de Gad ayudaron y fueron a David. Otra vez dice, huyeron y fueron a David. Él no los buscó, él no los trajo, hermano. Ellos fueron. Dios se encargó de cada tribu sacar un remanente, un grupo de valientes, un grupo de príncipes, un grupo de hombres valientes que fueron a David, hermano, en el desierto. Dice, estos fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y ligeros como gacelas sobre las montañas. Siguiente versículo. Dice, Ser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Hanán el octavo, el Zabad el noveno, Jeremías el décimo, Magbai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, y el menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Y observa, hermano, cómo Dios movilizó miles de hombres hacia donde estaba David. No fue David, hermano, era Dios. Dios lo ungió por rey, Dios le dio la casa de Israel, Dios le entregó a los enemigos de la casa de Saúl, Dios le movió, hermano, capitanes, hombres de guerra, hombres valientes, líderes, hermano, que jalaron con ellos a miles y miles de personas para unirse a David. Estos pasaron el Jordán, versículo 15, en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas. Hicieron huir a todos los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios de nuestros padres y lo demande. Aquí vemos cómo David, hermano, confiaba en Dios también. Siguiente versículo dice, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Aquí otra vez vemos, hermano, cómo es Dios obrando. El Espíritu Santo vino sobre Amasai. Hermano, era Dios obrando en los corazones, era Dios obrando en las mentes de estos hombres, trayéndolos a todos, hermano, donde estaba David. Y dijo ese hombre sobre quien vino el Espíritu, contigo David y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Este hombre reconoce, influenciado por el Espíritu Santo, que era Dios ayudando a David. David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés. Si observas otra vez, se pasaron. David no hizo nada, hermano. Todos los trajo Dios. Cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas, pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Ziklag, se pasaron a él los de Manasés, Anás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días,
todos los días, dice la Biblia, venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Hermano, se trataba de Dios obrando. Dios obrando. No era David, era Dios, hermano. Oh, si me hubiera oído mi pueblo Israel. Todo lo que vieron con David, todo el mover sobrenatural de Dios, lo hubiera visto Israel por siempre, si hubieran oído la voz de Dios. Pero cristiano, también nosotros veríamos la mano de Dios, el poder de Dios, si oyéramos su voz. Vamos al siguiente versículo. Debemos entender, es de Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermano, Dios sigue interviniendo en nuestros días, en los reinos. Yo estoy convencido, hermano. Donald Trump no es para mí el mejor hombre. Pero de los dos candidatos que tenía Estados Unidos en la elección pasada, Hillary Clinton es una perversa, una hija del diablo, que promueve el aborto, el homosexualismo, hubiera llevado a la nación a la ira de Dios. Y yo pienso que Dios intervino, porque fue algo, no estaba pronosticado que Donald Trump ganara. Y Donald Trump, entre todas las cosas, yo no comparto todas las cosas con él, pero él ha influenciado a la nación a regresar a Dios. No sé si él sea sincero. Él usa mucho la Biblia, pero sí lo ha hecho. No sé qué tanto sincero sea su corazón, porque en Estados Unidos Barack Obama también buscó, siendo el musulmán, buscó el apoyo de los cristianos, fingiéndose cristiano. Pero yo creo que Dios intervino en esa elección y nos dio más tiempo, hermano, para que la ira de Dios no viniera. Un día Estados Unidos tiene que caer. Estados Unidos se ha convertido en una nación que se ha desviado de los caminos de Dios y un día Dios ejecutará sus juicios sobre ellos. Pero creo que Dios ha intervenido y tiene aún misericordia de ellos. Dios sigue interviniendo, hermano. Hay un plan mundial, ¿verdad?, para establecer un nuevo orden mundial y se va a establecer, hermano, así está escrito. Cuando el anticristo tiene que surgir y este nuevo orden mundial está encaminado a eso, al surgir del anticristo. Pero por más intentos que han hecho, hermano, muchas veces no les sale porque Dios interviene. Sí se va a instaurar, eso es inevitable, pero es cuando Dios diga, cuando Dios permita. Ahora, regresando al tema, Dios controla todas las cosas y Dios bendice, Dios interviene y hoy nos dice, oh, si me hubiera oído Israel. Ahora vamos a trasladar esta frase a la iglesia. Oh, si me hubiera oído mi iglesia. Nosotros los cristianos hemos sido llamados de parte de Dios a diferentes cosas. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Nosotros, la iglesia, somos gente que ha sido justificada por Dios. Dios nos ha dado la justificación. Nosotros podemos calificar para tener esa comunión íntima por causa de la justificación que Cristo hizo de nosotros. Dios nos ha llamado a la oración. Siguiente versículo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios nos ha llamado a orar, pero hermano, oh, si la iglesia hubiera oído mi voz, no oramos.
No oramos. ¿Cuánto hemos perdido, hermano, por no orar? Hemos sido llamados a servirle. Siguiente versículo, Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios nos ha llamado a tener comunión. Dios nos ha llamado a servir a nuestro Dios. Hermano, cristianos que no sirven a Dios, jamás has ganado un alma para Cristo, jamás has puesto tu vida en servicio a Dios, tus manos no han servido para servirle, tu boca jamás le ha servido a Él. Oh, si me oyera mi pueblo, oh, si me oyera la iglesia. ¿Cuánto hemos perdido por no tener comunión con Él? ¿Cuánto hemos perdido por no servirle? Hemos sido llamados a la santidad. Levítico capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de Dios: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy santo. Y Apocalipsis 22:11 dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hemos sido llamados, hermanos, a la oración, hemos sido llamados al servicio, hemos sido llamados a la santidad, pero no hemos escuchado a nuestro Dios. Oh, si mi pueblo, oh, si la iglesia escuchara mi voz, entonces, hermano, cuánto Dios nos bendeciría. La iglesia no escucha a Dios. Cada uno hace de acuerdo a su criterio. Es que yo no creo así, es que yo no pienso así. No se trata de lo que tú creas, no se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que yo diga, no se trata de lo que yo imagine, se trata de lo que Dios dice, se trata de lo que Dios quiere. Oh, si me oyera mi pueblo, la iglesia. Hoy en día cada uno hace según su propio camino. Hoy en día, como Israel lo hizo, cada uno sigue la dureza de su corazón. Cada uno sigue su propia sabiduría. Cada uno anda en sus propios consejos. La Biblia nos dice una cosa y hacemos otra. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Cuántas maravillas no hemos visto? ¿Cuánto sufrimiento extra hemos tenido por la rebeldía del corazón? ¿Cuánta gracia perdida? ¿Cuántos problemas en vano? ¿Cuánto, hermano, hemos perdido? ¿Cuántas enfermedades no sanadas? ¿Cuántos no alargaron sus días? ¿A cuántos los llevó el Señor antes de su tiempo? Porque no escuchamos su voz. Y al igual que Dios mostró amor por Israel, Dios ama a la iglesia. Dios muestra amor por la iglesia. La palabra de Dios dice, hermano, que el amor de Dios más grande por la iglesia estuvo expresado en la cruz. Jesucristo vino a morir por la iglesia. Veamos el siguiente versículo. Mateo 22, 37, voy más adelante. Aquí, Efesios 5, 25 y 26. Brinquémonos por el tiempo, hermanos. Este mensaje era un poco más largo, pero por causa del tiempo estoy cortando un poquito. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, ¿cuánto ama a Cristo la iglesia? ¿Cuánto ama a Cristo la iglesia, hermano? ¿Has disfrutado de su amor? ¿Cuántas veces sufriendo Dios te ha ayudado? ¿Cuántos problemas en los que has estado metido por tu rebeldía y Él te ha sacado de ahí, hermano? ¿Cuántas veces Él te ha mostrado su amor? Pero seguimos en las mismas. Por eso dice la frase de este día: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Él, hermano, ama a la iglesia, se entregó por ella, se entregó, hermana, para santificarla. También dice la Biblia, versículo 29,
porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y hermano, no me diga que Dios no nos sustenta y nos cuida. Hermano, he visitado hermanos que a causa de la pandemia han perdido su trabajo desde hace 3 meses. Ayer pasé con una hermana en particular y la hermana me dice, pastor, tiene 3 meses que no trabajo, pero no me he quedado sin comer. Mi Dios me ha suplido. Y hermano, yo estoy seguro que esto ha pasado en todos nuestros hogares, porque Dios prometió amar la iglesia, Dios prometió sustentar la iglesia, Dios prometió cuidar la iglesia, Dios prometió proteger la iglesia. Dice la palabra de Dios, siguiente versículo, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es que la iglesia no se fundó sobre Pedro. Pedro significa piedra. Yo te digo que tú eres piedra. Le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca, está hablando de Cristo mismo, sobre la roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia está edificada sobre Cristo. Pero la promesa es, hermano, que aunque el infierno se abriera y todos los demonios atacaran la iglesia va a prevalecer. Hermano, la iglesia será removida de la tierra por medio del arrebatamiento. Cuando el Señor con voz de mando y con voz de trompeta, con voz de arcángel, suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que vivimos seamos llevados con ellos en las nubes. Cuando desaparezcamos, no fueron los ovnis, no fue una abducción masiva, así lo van a manejar quizá, fue Cristo que vino por la iglesia. Y hermanos, Él prometió cuidar la iglesia, amar la iglesia, sustentar la iglesia, cuidar la iglesia, pero a pesar de eso, y que usted y yo nos damos cuenta que esto es real, no amamos la iglesia, no amamos a Dios, no escuchamos su voz. Y al igual que Israel, somos llevados a cautiverio, sufrimos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, Israel. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tanto estamos escuchando la voz de Dios? Vamos a orar, medite cada uno. Yo con esto termino. Creo que debemos meditar cada uno en su propio corazón. No diga usted, qué bueno, pastor, para el hermano tan... No. Agarra tu rebanadita y cómete tu pastel, hermano. Deja que cada uno reciba lo que Dios tuvo para él y que cada uno personalmente haga cambios en su vida. Reciba lo suyo y cambie lo suyo. Deje a Dios obrar en el corazón de los demás. Hermano, escuche su voz o escuchemos su voz. ¿Cuánto recibiríamos? ¿Cuánto nos ahorraríamos si lo escucháramos a Él? Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Oh, si la iglesia te escuchara, Señor. Oh, si la iglesia te obedeciera. Cuán diferente sería el mundo. Pero Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que tú puedes, que tú quieres. Pero en el libre albedrío nos has dejado a nosotros el tomar nuestras propias decisiones. Tú puedes bendecir un hombre. Tú puedes bendecir una familia. Tú puedes bendecir una nación. Pero necesitan escuchar tu voz. Habla al corazón de tu pueblo y permite que mis hermanos tomen decisiones. Gracias por tu palabra, buen Señor. Bendícela en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga.
Próximo viernes estaremos teniendo otra faena en el terreno. Vamos a emparejar. Ya tenemos una sección pareja donde ya nos podemos reunir. Vamos a emparejar otro pedazo. Entonces, de todos los varones, jóvenes y adultos, los convocamos, ¿verdad? Para que asistan y podamos seguir trabajando en el terreno. Que Dios les bendiga, hermanos. No se olviden asistir a las reuniones de hogares. Dios les bendiga.